miedo que México me ha quitado es a la libertad de expresión. Yo tenía miedo a expresarme de ciertos temas del sistema social de mi país, del socialismo, hablar sobre temas controversiales en ese aspecto. Buenas vibras, mi gente, ¿cómo están? Buena vibra a toda esa gente que se despierta temprano en la mañana con el pelo erizado, se mira al espejo y dice, escuchen: perdóname mi amor por ser tan guapo. Michi, dime por qué no te has suscrito. A ver, es gratis, no te cuesta nada. Si esta muchachita de pura casualidad no te cayó mal, medio te cayó más o menos, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Si al final de este video te dejó algo, te entretuvo, sació la necesidad de estar informado, de estar actualizado de chismes, suscríbete, acompáñanos porque ya comenzamos, vengan. Y si eres nuevo en el canal, mi nombre es Maylena, pero si se te hace muy largo ese nombre, mejor me puedes decir May. Soy cubana, vivo en México, tengo residencia permanente en este hermoso país y hoy vamos a hablar de un tema y son los temores que México me quitó. Sí, mi gente, nosotros los cubanos vivimos con muchos temores en Cuba y te voy a hablar de mi experiencia, pero antes vamos a ponernos más cómodos porque como que está haciendo calorcito. Miren la playera que traigo de ajolote. Un miedo que vencí desde que vivo en México es hablar en cámara. Así que este canal ha sido un reto para mí. Yo cuando estaba en Cuba siempre tuve ese temor de mostrarme como soy, físicamente hablando. Y me costaba incluso hacer amigos, socializar. Imagínense hablar en cámara. Eso ya hubiera sido un extra. Yo no me atrevía, incluso cuando estaba haciendo las prácticas de periodismo en la carrera, cuando la estudié, nunca hablaba en cámara. Hice prácticas en la corresponsalía de televisión de mi pueblo, pero fueron poquitos programas y fuera de eso siempre trataba de mantenerme en prensa escrita, en radio, agencia de noticias, nada que tuviera que ver con cámaras, mi gente. No quería mostrarme y sin embargo México me ha quitado ese temor. Este canal, ustedes, el deseo de compartirles mis vivencias, ustedes puedan conocer, aunque sea un poquito, a través de nosotros la cultura de Cuba, es algo que me ha motivado a ir superando poco a poco ese miedo. Tú que estás de aquel lado, si no has empezado un proyecto, si no has empezado determinada obra que tienes pendiente porque te da temor mostrarte en cámaras, este es el momento, hoy es el momento, empieza hoy y poco a poco vamos a ir superando esos temores. Sobre la marcha se va caminando, como dicen en Cuba. Número 2, vamos a ir caminando. Me daba mucho temor cuando vivía en Cuba emprender. Cuando estaba en Cuba, algunas veces arreglaba uñas, allá le dicen arreglar uñas, manicure, como le dicen aquí, pero nosotros le decimos arreglar uñas en Cuba. Arreglaba uñas cuando llegaba del trabajo, de la radio, eventualmente hacía unos cursos de servicios gastronómicos y servía mesas y me daban algunas propinas. Pero bueno, emprendimiento como tal creo que fue lo único que hice allá. Algunas veces vendía alguna ropita y eso que tenía, pero me daba mucha pena hacer algo por mí misma, o sea, un negocio. Y más que pena, era la cuestión de que yo decía, bueno, yo no estoy lista para esto, no voy a saber cómo hacerle. ¿Y qué pasa si me va mal? ¿Y qué pasa si arriesgo y perdí la inversión? Entonces, en Cuba es muy difícil cuando tú tienes un dinerito y si te salió mal, o sea, volverlo a recuperar para invertir en un negocio es bastante difícil. Entonces, en este caso yo decía, ¿qué pasa si la gente no va a arreglarse las uñas? Entonces ya se invirtió, ya se compró esa pintura de uñas. Tuve la oportunidad de que mi esposo me ayudara con un poquito de eso y ya no invertí yo tanto y me animé. La mayor parte de nosotros los cubanos nos cuesta mucho reunir un dinero y que el negocio le va mal. Por ese temor a tomar riesgos no lo hacía. O sea, era un miedo que tenía en Cuba y es algo que le pasa también a muchos cubanos. ¿Qué pasó con esto? Bueno, yo dije, ¿y si me va bien? Tenía también ese miedo, ¿no? Tengo miedo,
Tengo miedo. ¿Cómo voy a manejar la parte de tener cierto reconocimiento? Porque la gente me va a ver. Yo decía, la gente me va a ver y a mí me da pena. Yo no quiero que la gente sepa sobre mí, me conozca. ¿Y cómo le voy a hacer? Literal, yo le tenía temor al éxito. Como le dicen aquí, sin miedo al éxito, era todo lo contrario. Yo sí tenía miedo al éxito. Tengo miedo. Yo decía, bueno, ¿cómo voy a manejar esa parte? ¿Cómo lo va a asimilar mi mente? ¿Qué va a pasar con la gente que está a mi alrededor? ¿Será que voy a perder el piso? Muchas dudas para emprender tenía. México me ha quitado eso. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, todo es una cuestión de mentalidad. Quien no arriesga no gana. Siempre tienes algo que dar a grandes logros, grandes sacrificios. Nunca va a ser todo tan fácil. El camino tiene que tener de todo. Tiene que tener agua, tiene que tener piedras, tiene que ser liso. Esa es la magia del camino. E ir disfrutando ese proceso también es parte. Yo le temía literal a la zona incómoda. El tema de emprender, yo digo aquí en México, está bien ya, Mailena. Nada, ni las tristezas, ni las alegrías, ni los éxitos, ni los fracasos van a impedir que seamos seres de paz, seres de irremediable paz. Encontrar ese equilibrio con nuestro propósito de vida, con nuestra paz interna y saber en nuestra mente que todo va a pasar, tanto lo bueno como lo malo, tanto el éxito como el fracaso, que todos son momentos. Y mientras aportemos algo útil a la comunidad y nos alineemos con ese propósito de vida de servir, vale la pena emprender. En mi familia yo crecí con esa idea de que lo que es valorado y el camino más aceptado es el de estudiar para tener una carrera universitaria, trabajar en esa carrera universitaria, el negocio o el emprendimiento, dedicarse por ejemplo a la parte artística, no es tan aceptado como la otra. Entonces esto ha sido un temor que he ido superando, que México me ha ayudado a superar, y también es una invitación para ti que hagas lo que te guste y que si tienes un sueño, que luches por él, que venzas esos miedos. Le escuché decir a una mentora que se llama Margarita Pasos que los miedos son techos mentales. Entonces vencer esos techos mentales, esos miedos que están en nuestra cabeza, es lo que nos va a hacer crecer. Claro que cuando la gente te ve, va a haber comentarios negativos, va a haber gente que no le va a parecer lo que tú estás haciendo, pero si tú lo estás haciendo porque te gusta, estás haciendo un bien, estás contribuyendo de manera solidaria a servir a los otros, sigue adelante. La enseñanza que me ha traído ir venciendo poco a poco este miedo. Y sí, hay gente que no le va a parecer bien. ¿Por qué? Porque cuando uno se da a conocer, ese también es el riesgo. Van a aparecer personas que no son tu mamá, tu papá, que no son gente que te conoce y que tiene el compromiso de quedar bien contigo. Y entonces es ahí donde, como parte de ese emprendimiento, ese avanzar en nuestra interpretación de las cosas, quizá entender que esas personas que nos lanzan comentarios negativos tienen alguna situación y algún problema y manejarlo desde ese punto. ¿Quién sabe qué problemas tendrá? Y no es personal, aunque sea con nuestra persona. Eso es parte de lo que hemos ido aprendiendo poco a poco, ir superando este miedo. Que no es fácil, mi gente, claro que no es fácil. En la vida nada es fácil, lo fácil se va. Para construir algo debemos ir caminando paso a paso, superando esos miedos internos que tenemos y dándole con toda la actitud al nuevo día y cultivándonos, mi gente, porque tú sabes que en este canal somos culturosos. Esa palabra no existe, pero a mí me gusta decirla. Cultivándonos día a día, aprendiendo algo y saber que a este mundo venimos a aportar, y todo lo que podamos aportar desde la generosidad y desde el respeto se valora y se aprecia mucho. Miedo que México me ha quitado es a la libertad de expresión. Yo en Cuba tenía miedo a expresarme tal cual lo pensaba, a pesar de que siempre he sido bastante espontánea, incluso imprudente a veces, lo reconozco. Yo tenía miedo a expresarme de ciertos temas que son peliagudos, por ejemplo, la historia del sistema social de mi país, del socialismo, hablar sobre temas controversiales en ese aspecto, temas que tanta
la gente piensa diferente y a veces es mejor guardar silencio por respeto. México me ha quitado ese temor a la libertad de expresarme, porque aquí la gente se expresa libremente. Recuerdo que yo decía algo en la radio, la audiencia aceptaba y decían, ay, escuché tu trabajo en la radio, me gustó cómo abordaste este tema, y siempre era retroalimentación positiva. Un temor que estoy incluso venciendo aquí en México día con día es a aceptar la retroalimentación negativa. Por ejemplo, en este canal, cuando sacamos algún trabajo y a alguien no le gustó el video o no le gustó la forma en la que lo abordamos, nos dicen inmediatamente, es que no me gustó esto, es que te faltó trabajar en aquello, y esa es la manera amable de decirlo. También hay otros que no son tan amables, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que aquí la gente se expresa libremente, o sea, tiene esa libertad de decir, no es así, es de este modo, y esa retroalimentación negativa no estamos acostumbrados nosotros en Cuba a recibirla cuando nuestro trabajo tiene que ver de cierto modo con audiencias. Y esta libertad de expresión que veo aquí, la gente puede decir lo que sienta, como lo sienta, de política. Si van a una manifestación se llevan un cartel, si tienen que hacer paro de labores, o estudiantes o maestros porque no están de acuerdo con alguna reforma, su salario o con su programa de estudios. Por poner un ejemplo, lo hacen y tienen esa libertad de expresarse tanto verbalmente como en acciones. Ese temor aquí México me lo quitó. Ahora yo lo veo, lo asimilo. De las contradicciones, del debate, salen cosas positivas cuando lo sabemos enfocar hacia un fin de mejorar, de crecer. Y eso yo lo interpreto y lo veo de diferente manera en este momento. Entonces México me venció ese temor. Veo esas cosas y me parece que suma. Mi gente, llegando al meollo del arroz con pollo, como decimos en Cuba, un temor que México me quitó fue a hablar sobre mi vida. Yo siempre fui una niña, incluso, como decimos en Cuba, las mataditas de la escuela, centrada en mis estudios. Como tengo problemas en la vista, yo me sentaba al frente del aula, prácticamente con la pizarra enfrente, porque no veía hacia atrás. Fui siempre muy enfocada, ahora sí que al estudio. Era muy cerrada a hablar de mis cosas, de mi vida, porque en algún momento pensé, es que a nadie le va a interesar y como para qué lo voy a hacer. México me fue quitando ese temor a entender que todos tenemos algo que mostrar, todos tenemos algo que compartir, que pueda ser útil a los demás. En Cuba le dicen complejos. Yo tenía ese complejo. México me fue quitando ese temor. México me ha abierto esa oportunidad de compartir, de mostrarme como soy. A mí me gustan mucho las frases porque creo que son como enseñanzas cortas, grandes enseñanzas cortas. No tengamos miedo a mostrarnos como somos, porque hay un proverbio que dice que en el ajedrez como en la vida, cuando se termina el juego, el rey y el peón son guardados en la misma caja. Seamos como somos, porque miren, a la tierra venimos y a la tierra volveremos. A seguir con nuestro día a día, dando lo mejor de nosotros y a seguir caminando. ¡Vamos! El punto número 5, gente, lo dejé para el final porque es el temor que más me ha estado costando y que seguimos superando día con día. Probar cosas nuevas y vivir nuevas experiencias. En Cuba era de estas personas que me sentía cómoda en mi zona segura, en los lugares que yo conocía, las cosas que yo conocía, la comida que conocía, y salirme de ese marco sí me daba mucho miedo. Recuerdo que hace poquito en un tianguis me dieron a probar rambután, una frutita que se llama rambután, y la probé un poquito y dije, ay, mejor me espero a que llegue mi esposo y le pregunto si esto se puede comer, porque luego leí que tenía una semillita que es venenosa. Eso de probar cosas nuevas es algo en lo que sigo trabajando. Yo, fuera del arroz con frijoles, el cerdo y el espagueti, que a veces lo hacíamos solo en Cuba, arroz cuando había, huevos cuando había que comer, comíamos. Me costaba salirme de esa zona conocida, de la comida que ya conocía, de las experiencias
experiencias que ya conocía. Mi gente, yo nunca en mi vida me creí capaz de montarme en una tirolesa o de montarme en un juego mecánico súper extremo de esos de como el Superman o el Batman. Imagínense, yo decía no, o a montarme en una lanchita, ya me monté en una lanchita porque en Cuba, ay, casi me caigo, en Cuba no se puede montar uno, no es posible que te montes en una lancha. He hecho cosas aquí, sigo probando cosas, o que haya probado un insecto como el chapulín, el otro día lo probé. Nunca pensé que iba yo a atreverme a tantas cosas como me he estado atreviendo aquí en México. Entonces ese es uno de los temores que yo he ido venciendo poco a poco aquí, que iba a poder ver tantas cosas aquí y no decirle que no cerrarme a vivirlas. Gracias México por tanto que me has dado, y en este video ya nos está dando hambre, así que hablando de probar cosas nuevas, vamos a ver qué encontramos para comer. Miren, y aquí vamos a probar unos tacos. Yo he comido anteriormente tacos de michote, pero lo que me he dado cuenta es que son diferentes, o sea, no tienen el mismo sabor, aunque comas, y esa es pues lo que hace particular al michote, que no sabe igual en todos lados que lo pruebas. Entonces vamos a probar hoy en un lugar donde no los he comido, a ver qué tal. ¿Qué carne? Carne de carnero. ¿Cómo la preparan? Con el adobo y hoja de maguey. Y por ejemplo, ¿usted de dónde viene, señor? De Hidalgo. Viene de Hidalgo, wow, bueno miren, en la Ciudad de México viene del estado de Hidalgo a ofrecer estos tacos, qué bien. ¿Y a qué hora se levanta usted a preparar estos tacos? A las 4:30 de la mañana. Es gente que se levanta muy temprano a trabajar para ofrecer este servicio. Miren cómo están los taquitos, muchas gracias. ¿Con quién tuvo el gusto? Con José Eduardo Olvera Vázquez. ¿Tiene alguna red social o algo donde la gente puede encontrarlo para que compren sus tacos? Michotes Amador. Michotes Amador. Vamos a sentarnos acá. A mí me gusta mucho. Miren cuántas cosas le ponen a los tacos. ¿Esto qué sería? Es salsa verde preparada con habanero y aguacate. Ah, miren, salsa verde con habanero y aguacate, ¿eh? Eso debe de picar. Yo siempre tengo la curiosidad porque yo soy de Cuba y que el chile se llame habanero. Vamos a ver por ahí cuál será la historia, porque yo no lo conocía hasta que llegué aquí ese chile. Y este es piña, este es... Salsa roja es de morita. Ah, ok. Y este pepino. Es cebolla con habanero. Cebolla con habanero. Cebolla morada. Ajá, limones. ¿Cuánta variedad de cosas podemos encontrar acá? Y usted, jovencita. Soy su cuñada. Ah, ok, es su cuñada. ¿Cuántos años tienen trabajando michotes? 3 años. 3 años, muy bien. Bueno, pues vamos a sentarnos ya a degustar estos ricos tacos. Y yo me voy a quedar aquí en esta sillita porque me gusta mucho la comida así en la calle. Siento que se come muy rico en las calles de México porque en un restaurante pues ya está todo más preparado, más sofisticado. Y si uno quiere sentir el sabor delicioso de la comida mexicana, tiene que irse a las calles, a una taquería, así como lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a echarnos gel porque bueno, hay que cuidarse de las enfermedades respiratorias. Y vamos a probar un taquito, primer taquito, así solito. Qué rico, ¿eh? No sabe igual, es increíble la magia que tiene el michote. Este sabe súper rico. Carne de carnero, mi gente. Muy bien, muy sabroso. Y ahora vamos a echarle piña. Muchas gracias por estar acompañándonos. Vamos a echarle... No me atrevo con el habanero porque ese sí pica. No, ese tampoco. Este no tiene habanero, ¿verdad? Vamos a echarle salsita y a ver cómo sabe con todos estos ingredientes. Delicioso, de verdad. Muy rico. Si andan por acá por Ciudad de México, tienen que probar los taquitos de Hidalgo con tacos Amador, ¿verdad? Con tacos Amador. Me voy a quedar degustando estos taquitos. Provechito también para ustedes. Muchas gracias, mi gente, por habernos acompañado en este video. Si te gustó, si te aportó algo de valor, si te entretuvo, suscríbete, dale like, comenta y comparte para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Buena vibra. Les mando un beso del tamaño del cielo para ustedes y chao pescado y mañana picadillo en buen cubano. Pero hoy miren, michotes.